Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, y comenzamos con el trabajo. Como sabéis, os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Cáncer, y el trabajo. Los que estáis trabajando, Cáncer, veo un ambiente dentro del trabajo un poco inestable. Veo inestabilidad, o por lo menos a los jefes, a la gente encargada, a los superiores se le ve con algo de inestabilidad. Cosa que no se ha dicho verbalmente qué es lo que está pasando, pero sí es cierto que hay una amenaza dentro de lo que es ese lugar. Yo voy a decir que para los que estéis experimentando esto, los que os esté pasando esto, hay un cambio rotundo dentro del trabajo, pero este cambio rotundo que ellos van a hacer no implica el que se cierre el negocio, no implica el que tú te quedes sin trabajo. Eso quiero que lo tengas claro. Harán un cambio rotundo, sí. Pero lo que es a tu trabajo, yo no veo que te vaya a... O sea, que tú vas a seguir trabajando, ¿vale? Esto quiero que te quede claro. Los Cáncer que no estáis trabajando. Te veo como intentando empezar algo, ¿no? Así lo dicen las cartas. Empiezas algo. Pero este comienzo, que yo no lo simbolizo como un trabajo, realmente. Es como comenzar una etapa o que te lleva a un trabajo o algo así, ¿no? Este comienzo yo sí te podría decir, Cáncer, que es algo que te va a costar. Así lo dicen las cartas. Es algo que te va a costar trabajo, ¿bien? Por otro lado, aquí dicen, tienes oportunidad de moverte de un lado para el otro en búsqueda de trabajo, pero las expectativas que dan aquí, es decir, tú tienes la oportunidad, pero las expectativas no son buenas tampoco. Cáncer, entonces, esto que has comenzado, yo te diría que seguirás adelante porque te va a valer de cara a futuro, aunque en un principio te cueste, es algo que te va a costar bastante. Cáncer, que tenéis un negocio. Ahora mismo no se puede dar ese cambio tan rotundo dentro de tu negocio, porque si se diera ahora mismo ese cambio tan rotundo, te supondría algo complicado, o algo difícil, o una pérdida, o algo por el estilo. Entonces aquí lo que dicen las cartas, si tú te estás planteando este cambio dentro de tu negocio, ahora mismo te vas a dar cuenta los problemas que te puede conllevar ese cambio. Así que no es posible, Cáncer. Por otro lado, dicen, Cáncer, sales en comunicación con una persona que está en el exterior y todo esto está relacionado con tu negocio. Y aquí te alertan y te dicen, cuidado con esto, cuidado, porque aquí se habla mucho, pero hechos yo veo pocos. Vamos a seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Lo que estéis esperando, un dinero relacionado con un bien importante que tengáis, dice que ese dinero puede llegar, pero de que de esa parte de ese dinero, como que tú te llevas una sorpresa. La sorpresa no es positiva, realmente, Cáncer, sí te lo digo. Todos los Cáncer que estéis esperando otro tipo de dinero, los que estéis esperando dinero relacionado con juicios, con salud y todo eso, dice, esto se retrasa
hay un retraso y hay una segunda parte en todo esto. Entonces, como que dicen que es un proceso que aún no ha terminado y aquí hay una segunda parte que hay que esperar. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Cáncer, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Cáncer que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Cáncer que estáis soltero, dice, existen posibilidades de que entren personas a tu vida. Dice, pero la persona que más te puede entrar a ti por el ojo en un principio, dice, es una persona que aparenta, vamos a decirlo así, aparenta tener otro tipo de intereses. Bien, vamos a ver qué más. Porque dicen aparenta. Vamos a ver. Vamos a ver, Cáncer, que estáis solteros. Bueno, mi queridísimo Cáncer que estáis solteros, mira, esta persona dice, tú puedes comenzar dentro de muy poco tiempo, dice, comunicaciones con esta persona. Pero es una persona que todavía no ha cerrado, en cierto modo, etapas de su pasado, así lo dicen las cartas. Todavía tiene algún tipo de ilusión con una persona del pasado. Ilusión e incluso sentimientos, no te voy a decir que no. Pero claro, con esta persona del pasado, dice, es muy poco probable que ellos puedan estar. Aunque tengan un vínculo fuerte, es muy poco probable. Entonces, en un principio dice, no es que esta persona lleve un interés u otro interés, pero sí es cierto que el interés de tener una relación, vamos a decirlo así, una relación estable, este interés no lo tiene, ¿vale? En un principio. Lo que aquí dicen que en un futuro sí podría haber. Ahora, yo te digo que es una persona que está muy pegada a lo que es su círculo familiar. Muy pegado a su círculo familiar, y parte de esa inmadurez es por esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer, que estáis solteros. No sé si algunos de vosotros vais a desplazar a lugares del pasado. Por una situación que dicen las cartas no es precisamente una situación o viaje, desplazamiento de opción. Bien. Todos los que os desplacéis dentro de poco a un lugar que tiene que ver con el pasado, del pasado, dice, tiene que ver esta fecha, tiene que ver este lugar con esta persona que entra en tu vida. ¿Bien? Vamos a seguir. Mira, aquí todavía las cartas nos dicen de qué posibilidades hay con esta persona para tener una relación estable. Hablan de un procedimiento, en esta historia, un procedimiento, para mi punto de vista, largo. Una situación en la que se te puede alargar en el tiempo, porque estás ante una persona que, como te he dicho antes, está muy pegado, muy pegada a ese círculo familiar y le costaría muchísimo lo que es
iniciar una relación como para desvincularse de este círculo, ¿no? Entonces, esto se podría alargar mucho en el tiempo porque nunca te deja claro nada. Eso es lo que yo quiero que sepas, que nunca te deja claro nada. Vamos a ver qué más. Pero que también te voy a decir una cosa, que no hay mal que dure 100 años, ¿eh? Aquí lo están diciendo las cartas. Que en todo este proceso, si esto sucede así, como yo te digo, Cáncer, y tú te tiras un tiempo con esta persona y empieza como a tener esas dudas y demás, dice, llegará un momento que a ti, posiblemente, se te acabe la paciencia, se te cruce otra persona y dice, y él o ella tenga miedo a perderte. Ese es el momento del juicio final en esta historia. Ese es el momento de decisión. ¿Bien? ¿Cuál sería la decisión de esta persona? Pues por lo que yo veo aquí no quiere estar solo o no quiere estar sola. Entonces me imagino que es una persona que en ese momento los pasos que dé serán para estar contigo. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Hay cosas que a lo mejor pueden tardar en llegar, ¿no? Como un triunfo en algo en concreto, un triunfo en algo que os ha generado o os está generando, en cierto modo, un dolor, ¿no? Entonces aquí dicen las cartas, es cierto que esto puede tardar un poco, puede pasar el tiempo, pero también hablan de una situación en la cual dice es necesario parar y pensar. Vamos a ver por qué dice esto. Vamos a ver, Cáncer, casados en convivencia y novios. Bueno, Cáncer, casados en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas, hay una conversación pendiente entre vosotros, que esto se retrasa, ¿bien? Es mejor que se retrase. Dicen que es mejor que se retrase porque cuando llegue el momento de que esa conversación se tenga que dar, las palabras serán más claras. Aquí no se le dará tantas vueltas a una situación, ¿bien? Entonces, Cáncer, veo muchas indecisiones por parte de alguno de vosotros dos, pero sí indican las cartas. Todavía se sigue con la relación, todavía se sigue aún con dudas. Dice que más adelante es cierto que uno de los dos se encuentra en una situación de tener que tomar decisiones muy fuertes y que por no ser capaz a tomar una decisión puede pedir un tiempo. Puede pedir un tiempo. Bien, vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Bueno, Cáncer, casados en convivencia y novios. Dice, aunque ahora se esté luchando porque todo se quede como está, dice, en un futuro va a llegar ese momento, queramos o no queramos. En momentos de
decisión, momento de tener esa conversación. Muy importante esa conversación. Momento de saber o de no saber. Pero yo creo que de saber. Bien. Vamos a ver qué más. Bueno, está aquí clarísimo, dice que se intuye algo, pero no estamos preparados para saber el qué. O sea, está clarísimo. Yo diría que os esperarais realmente, que dejéis que el tiempo sea el que te ponga lo que te tiene que poner delante, te diga lo que tenga que decir, en fin, todo este tipo de cosas. Que sea el tiempo el que lo haga, realmente. Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. No te me vayas, Cáncer. Vamos a hablar ahora después también de otro mensaje que te voy a dar. Tu mensaje especial del amor dice que si a día de hoy tú tienes claro dar pasos, hacer cambios importantes en tu vida, si lo tienes claro, adelante. Pero si no lo tienes claro, paso que des no será un avance, Cáncer, será un retroceso. Esto es lo que te dicen las cartas y cada uno, como siempre digo, que lo aplica a su historia. Vamos a seguir. Seguimos. Cáncer, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje. En los temas de salud dicen las cartas que hay cosas en las cuales nosotros no le prestamos ningún tipo de atención, ¿no? Hablan mucho de dolores de cabeza, Cáncer, y de algo relacionado con la circulación. Dice, y esto es para prestarle atención, que deberías de prestarle atención. De todas maneras siempre te digo, Cáncer, que yo no soy médico. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje general. Cáncer, y tu mensaje general. Tienes que pensar muy bien a quién culpas de ciertas cosas, ¿no? Dice, aquí lo que dicen las cartas, párate a pensar que lo que a ti te está pasando, lo que a ti te suceda, dice, es necesario para una evolución tuya, pero también párate a pensar, Cáncer, que estás culpando, o esto le estás culpando a personas que realmente si no hubieran estado ahí en ese momento, no estarías en el punto en el que estás, o no tendrías lo que tienes hoy, algo así dicen. O sea, como que te estás equivocando. Dice que reflexiones sobre tu... Haz una reflexión y abre los ojos, Cáncer. Te voy a dar un número, el número 12, Cáncer. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.